Dios le bendiga. ¿Cuántos están contentos? Hoy vamos a predicar bajo el tema una cita con Dios. Una cita con Dios. Vamos al Salmo 139. Aleluya. Una cita con Dios. Salmo 139, verso 23. ¿Lo tienen? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Una cita con Dios es el tema que el Espíritu Santo me dio para traerle a ustedes en esta tarde maravillosa. Nadie se quiere morir, incluyendo los evangélicos. Aunque sabemos que vamos a estar con el Señor, nadie se quiere morir. Aunque sabemos a dónde vamos, hay un misterio en la eternidad. Y nadie se quiere ir. La gente sabe que se va a morir un día, pero viven como que van a vivir una eternidad. Y para los evangélicos eso es real, pero para el mundo es un engaño, porque el mundo vive como que si vivieran una eternidad, pero van a morir. Entonces, si tú vas al médico porque tú necesitas saber algo de tu cuerpo, yo me pregunto, tú vienes delante del Señor para que Él te examine. Tú le dices al Señor en tus oraciones: examíname, Dios, mírame, ve en mí a ver si hay palabras de mentira. Examíname, Señor, a ver si estoy hablando mucho. Examíname, Señor, si estoy caminando en el evangelio conforme a tu voluntad. Examíname, dice el salmista, mírame. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de ¿qué? De perversidad. Y guíame por el camino de rectitud, por el camino que lleva a la eternidad, por el camino que te agrada, que te gusta a ti. Señor, examíname. Porque muchas veces vemos al que está al frente de nosotros y vemos que todo lo que está a nuestro alrededor necesita un médico, que necesita una consulta con Dios, pero no miramos la viga que está en nosotros. Pero si venimos delante del Señor y le decimos: Señor, examíname, pruébame, mira, evalúa mis pensamientos, mis acciones, porque yo quiero ser perfecto delante de tu presencia. Fueron las palabras de David. Ahora, ¿por qué David clamaba a Dios de que lo examinara? En el capítulo 11 de Segunda de Samuel, la Biblia nos habla del pecado de David con Betsabé. Pero antes de entrar a ese pecado, yo quiero hablar brevemente de algunas de las hazañas de este hombre, de este rey, que la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. David era el hombre que tenía el corazón de Dios, pero era humano igual que todos nosotros. Lo primero es que David fue ungido desde joven para que fuera rey sobre todo Israel. Y dice que desde aquel día en que fue ungido, desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Según 1 Samuel 16:13.
Después que el Espíritu de Dios viene sobre David, David mata a Goliat siendo apenas un muchacho. Pero también la Biblia dice que David era un hombre justo y bondadoso. Perdonó la vida en varias ocasiones al rey Saúl. Perdonó la vida a Simeí, que lo estaba voceando un viaje de cosas cuando él estaba huyendo de Saúl. Perdón, de Absalón. También perdonó la vida a Nabal. Ese cruel hombre, ¿verdad? Que no quiso darle un poquito de pan y de comida. Y también hizo misericordia con Mefiboset. Pero también Dios hizo un pacto con David de que no faltaría un rey de su descendencia en el trono. Pero también David, este hombre del que estamos hablando, quería edificar una casa a Jehová. Pero el Señor le dijo: no, tú no me vas a edificar casa a mí, sino que yo te voy a edificar una casa a ti. Y dice en 2 Samuel 7:11 que el Señor le hizo una casa a David. Pero David no pudo edificar casa al Todopoderoso porque había derramado mucha sangre. Y el Señor prefirió que fuera uno de la descendencia de él, a Salomón. Estas son algunas de las hazañas que David hizo, sin contar los 31 valientes que tenía David. Y que lo seguían por donde quiera, que eran los despreciados de Saúl, pero que luego fueron los valientes de David. Porque decidieron seguir al rey David. Pero aquí en el capítulo 11 de 2 de Samuel, este hombre que era conforme al corazón de Dios, cometió un gran pecado. Y empezamos en el verso 1 del capítulo 11. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Dice que aconteció en el año en el tiempo que salen los reyes a la guerra. David se quedó en su casa. ¿Por qué David se quedó en su casa si era tiempo de guerra? Ya David tenía un ejército grande. Ya David estaba acomodado. Ya Dios había entregado el poder en David. Y él se quedó en su casa. La palabra dice en Efesios 6:10 que nuestras armaduras son no son carnales, sino espirituales, para la destrucción de fortaleza. Y dice que nosotros tenemos que vestidos con toda la armadura de Dios. Tenemos que estar vestidos continuamente para que podamos hacer guerra. Nosotros somos llamados a hacer guerra continuamente. Nosotros no somos llamados a quedarnos en la casa. Que hoy me tengo que quedar porque tengo que hacer, tengo que lavar. Mañana necesito hacer algo. Tengo que aprovechar el día de hoy. No. Usted tiene que venir a su casa, tiene que venir a adorar a Dios. Usted tiene que vivir una vida de guerra continuamente contra las pasiones que combaten dentro de usted. Pero dice la Biblia que David se quedó ¿dónde? En su casa. Haciendo que se quedó David. Cuando nos quedamos en la casa, el diablo nos engaña. Cuando no venimos a la casa de Dios, cuando no salimos a evangelizar, cuando no oramos, cuando no buscamos la presencia del Señor, el diablo nos engaña. Y David se quedó en su casa muy recreado, disfrutando de su palacio. Y de repente veo una muchacha que se está bañando porque el diablo le dijo: oye, Betsabé, debe darte un bañito. Betsabé, date un bañito. Le dijo el diablo a Betsabé. Y ella obedeció y se fue a dar su bañito.
No, pero quita, oye, mueve un poquito la cortina, no te preocupes que hace calor. Le dijo al diablo a Betsabé. Y ella, muy contenta, empezó a bañarse para que David la viera, porque David se quedó en su casa. Porque eso es lo que el diablo va a hacer cuando tú te quedas en tu casa, cuando tú no oras, cuando tú no ayunas, cuando tú no estás buscando el rostro de Dios. El diablo te va a poner algo bonito que sea agradable a tus ojos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo no proviene de Dios, sino del diablo. Cuando tú no estás en Dios, el diablo te va a poner caramelito en la cabeza. Mire, cuando usted empieza a buscar de Dios, a medida que usted va buscando de Dios, es como un nivel. Usted va dejando la televisión, va dejando la serie, va dejando de hablar mucho. Es un nivel. Si usted ve que usted está viendo mucha televisión, si usted ve que está hablando mucho, si usted ve que usted no es una persona que está orando mucho, que no le gusta mucho escuchar música, ni estar en la presencia de Dios, usted está bajando su nivel espiritual. Porque a medida que nos vamos aferrando a lo espiritual, vamos soltando las cosas de la carne, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de este mundo no provienen de Dios. Y David se quedó en su casa y el diablo le puso esa trampa muy bonita a Betsabé. Engañosa, porque eso es lo que el diablo hace. Te pone las cosas bonitas para que tú te enamores. Pero si tú no eres un hombre de Dios y te manda a coger como hizo José, el diablo te va a comer. Con yuki va a estar calado, como dice el viejo. Y mire lo que pasa. Y se dio un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el tejado de la casa real. Se paseaba en sus terrados, en su vida de comodidad que tenía de rey. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. El diablo no te va a poner cosas feas a ti, no, para engañarte. Te va a poner cosas hermosas. Te va a poner algo que a ti te atraiga. Algo que conquiste tu alma. Porque es en el alma donde el diablo trabaja para debilitar tu espíritu y hacerte menguar delante del Señor. Y envió David que mensajero. Desde que la vio de una vez los ojos, los deseos de los ojos. Ahí entre los deseos de la carne. Y empezó David a maquinar en su mente a esta mujer. Wow, esa será mía, yo soy el rey. Y empezó a menospreciar a Dios. Usted sabía que cuando nosotros pecamos y nos aferramos a este mundo, menospreciamos a Dios porque hacemos que blasfemen el nombre de Dios por nuestra vida anímica delante de Dios. Y una de las cosas que al Señor no le gustó a David fue que menospreció el nombre de Dios. No le dio el valor que Dios merecía. Cuando cometemos pecado, menospreciamos a Dios. No le damos a Dios el valor que Él se merece. El lugar, mire, Dios toma en cuenta su paternidad. Dios toma muy en serio su paternidad. Y Dios con todo no actúa igual. Hay algunos que la pasan chévere y no le va tan mal. Pero hay otros que le va mal de verdad. Porque aunque Dios perdonó a David, las consecuencias fueron desastrosas para su familia. Sumamente desastrosas para la familia de David. David no era un hombre cualquiera. Era el hombre de Dios. Era donde Dios tenía puesta su vista. Era el hombre que lo iba a representar. Era el hombre de donde iba a venir la descendencia
de Cristo. No era un hombre cualquiera. Cuando Dios te tiene para las naciones, cuando Dios tiene propósito para con tu vida, Dios te va a exigir. Pero tú tienes que proponerte también delante del Señor. Escalar. Porque Dios quiere que tú escales. Y envió David mensajero y la tomó, y vino él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concebió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. La Biblia dice: no hay nada oculto que no salga a la luz. Dios no puede ser burlado. Y cuando esta mujer le dice a David que quedó encinta, de una vez David empieza a maquinar en su mente y en sus pensamientos: ¿cómo yo voy a resolver este problema que se me ha presentado? Ya no está pensando tanto en la mujer. Ya está pensando que tiene un lío aquí, que tiene que buscar la forma cómo resolverlo. Porque cuando cometemos un pecado y no venimos delante del Señor y no nos arrepentimos y no lo confesamos, ese pecado trae otro pecado. Ese pecado trae otro pecado. Y se van sumando los pecados. Y se van sumando y sumando. Y si tú no abres los ojos a tiempo, te hunde un cieno profundo. En el Salmo 42, verso 6, 7 dice: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tu cascada. Todas tus olas y tus ondas han pasado sobre mí. Un problema tras otro. Un dolor trae otro. Una angustia trae otra angustia. Y así va aumentando. David no encontraba cómo expresar el dolor que estaba sintiendo porque un pesar traía otro pesar. No solamente vivió con esta mujer, sino que mandó a buscar a su esposo para que viviera con ella. Y este hombre resultó siendo más prudente y más fiel a Dios que él. Porque cuando él lo mandó a buscar y lo invitó a comerse un banquete, le dijo: ven, oye, tú has peleado mucho, ven, descansa un poco, ve, acuéstate con tu esposa. Para que creyeran que el hijo era de él, de Uría. Pero con Dios no funciona así. Con Dios no funciona así. Dios está pendiente de todo lo que sucede. Todo lo que tú hagas en secreto será publicado en público. Entonces vino Natán a donde David. Oye, David. Y le hace la historia de la ovejita. Y David, enfurecido, dice: ese hombre es digno de muerte. Y Natán le dice: ese hombre eres tú, David. Y el Señor le dice: yo te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di casas de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Dios tiene de todo para darnos a nosotros, hasta más de lo que nosotros podemos pensar. Pero Dios exige de ti fidelidad. Dios exige de ti que tú tomes en cuenta que tú eres hijo de Él y que Él tome en cuenta su paternidad.
Y el Señor le dice a David: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Las cosas que tú hagas en oculto, Dios la va a revelar en público. Oye, no hay nada oculto delante de Dios. Nada podemos ocultarle a Él. Entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Por eso David dice en el Salmo 32: bienaventurado el varón a quien Dios atribuye justicia sin obra, a quien Dios perdona sus pecados, a quien Dios perdona sus transgresiones. Y Dios no permitió que David muriera con este pecado de Betsabé. Pero por cuanto menospreció a Dios, por cuanto hizo que los pueblos paganos blasfemaran el nombre de Dios por David, trajo juicio sobre su familia. Y los que han leído primera y segunda de Samuel se pueden dar cuenta de algunos hombres que mantuvieron una raíz de amargura dentro de ellos. Porque cuando tú hieres a una persona, solamente Dios conoce el corazón de esa persona. Muchas veces hay personas que están frente a ti, te están hablando con la palabra y con la boca, pero dentro del corazón tienen algo en contra tuya. No te soportan, no te pasan. Delante de los otros te saludan y bien, mi hermano, Dios te bendiga, pero dentro de ellos como que tú no les caes muy bien. Y la Biblia habla de algunos hombres que estaban al lado de David, pero no lo pasaban por ese pecado, pero ya Dios lo había perdonado. Porque aunque el hombre no te perdone, Dios te perdona. Lo que Dios quiere es que tú tomes en cuenta su paternidad y que tú entiendas que tú eres un hijo de Dios y que tú no puedes andar como andan los del mundo. Tú eres hijo del Señor. Tienes que andar de acuerdo a tu investidura. Y Ahitofel, ustedes vieron la película de Betsabé y David. Ahitofel era el abuelo de Betsabé y él estaba dolido contra David por la muerte de Uría Eteo. Y Ahitofel fue uno de los que impulsó a Absalón para que se sublevara contra David, su padre. Porque Ahitofel tenía eso dentro de él y quería vengarse. Y Joab, ese general que estaba ahí con David también, que era el jefe, tuvieron que matarlo en el templo porque también se rebeló en contra de David. Todo por un pecado que él cometió, teniendo de todo, pero él quería eso porque se dejó llevar de su alma. ¿Sí? Amnón, uno de los hijos de David, violó a Tamar, otra hermana también hija de David. Pero no solamente eso, sino que Absalón mató a Amnón porque Absalón era hermano de Tamar. Eran medios hermanos. Pero eso no se queda ahí, sino que cuando Absalón se rebela y David tiene que salir huyendo, que ahí es donde aparece Simeía, vocearle de todo, hombre sanguinario, Dios te ha hecho el mal con el que tú trajiste a la casa de Saúl. Y David le dijo: déjalo porque Dios está hablando a través de él. Porque Dios usa a cualquiera. Pero después de una guerra, Absalón muere también. Miren toda la gente que murieron por causa del pecado de David. Porque los pecados de nosotros traen consecuencias. Y en Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará.
Mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si tú reconoces tu falta y tu pecado, Dios te va a conceder misericordia. Pero si no lo haces, te vas a hundir cada día en un cieno profundo. Un abismo traerá otro abismo y las olas te van a anegar. Y cada día te vas a hundir más. Y cuando vienes a darte cuenta, vas a estar en el mundo porque tu pecado te va a consumir. Pero David no es tonto ni perezoso como muchos de nosotros. Él sabía que había pecado porque él le dijo a Natán: yo he pecado contra Dios, ciertamente moriré, dijo él. Y el profeta le dijo: Jehová dijo que tú no vas a morir, no te vas a escapar fácilmente de esta, ¿no? Yo voy a remitir tu pecado, aleluya. Yo voy a perdonar tu pecado. Yo lo voy a enviar para otro sitio tu pecado. Pero los hijos pagaron las cuavas. Los padres comieron las uvas y a los hijos les dio la dentera. Aleluya. Lo mismo pasó con Ezequías cuando pecó. El Señor le dijo: no voy a traer el mal sobre tu casa. Y dijo: pues por lo menos haya paz en mis tiempos. El hombre de Dios, el hombre que ama a Dios, hace las cosas bien para que las consecuencias no vengan no solamente sobre tu vida, sino sobre mucho menos sobre tu familia. Tú tienes que pensar en la paternidad de Dios para contigo y saber que tú tienes hijos, que tú tienes familia y que tú tienes que dar ejemplo a tus hijos, a la nación, a todos los que están a tu alrededor. Tú tienes que tomar en cuenta que eres hijo de Dios. Y tu conducta tiene que estar basada en lo que tú eres delante de Dios, no en lo que la gente te pueda decir, no en lo que la gente crea que tú eres. Eres hijo de Dios. Y en Salmo 51:5 David dice: he aquí en maldad he sido ¿qué? Formado, y en pecado me concibió mi madre. Él reconoce que hay una naturaleza caída en él, que todos heredamos pecado de nuestros primeros padres, y él lo enumera y le dice: Padre, oye, acuérdate que yo fui concebido en pecado. Pero no solamente David reconoce esto, sino que en el libro de Romanos capítulo 7 verso 21 el apóstol Pablo también habla algo referente a la naturaleza caída que hay en nosotros. Dice: pero queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hay una naturaleza que está viciada conforme a los deseos engañosos en nosotros, que nos arrastra. Es como decía el hermano ahorita, son como secuelas que están alrededor. Aunque tenemos un corazón nuevo, un espíritu nuevo, no obstante en esta carne no mora el bien, dice el apóstol Pablo. Y el Señor nos va perfeccionando a través del tiempo hasta la venida de Cristo. Pero ¿cómo el Señor lo hace? Él lo hace a través de su palabra, renovando nuestra mente. Y todos estos días, o todos estos años, todos estos meses hemos estado enseñando lo que es el hombre espiritual, lo que es el espíritu, lo que es la alma, para que podamos entender y conocer al diablo cuando viene a tu vida. Y en el capítulo 4 de Efesios, verso 22, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Efesios: despojaos del viejo hombre que está viciado en vosotros. Algo viciado es algo que está corrompido, algo que está dañado. Hay un viejo hombre que está dañado en nosotros, que está corrompido, que no sirve, algo vicioso, algo que, por ejemplo, el que fuma droga, fuma tanta droga que se convierte en un vicioso y hace lo que sea para obtener esa droga y se envicia.
El hombre caído está enviciado en el pecado, en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y en la vanagloria de este mundo. El hombre viciado lo que le gusta es los deseos de la carne, lo que puede ver, lo que puede tocar, lo que puede hacer. No quiere nada con el espíritu. Por eso decía yo ahorita que el hombre carnal no puede discernir las cosas espirituales, sino que se encanta y entretiene su carne con lo que puede ver, con lo que puede hacer. ¿Qué haré hoy? ¿Qué haré mañana? ¿Cómo me voy a entretener? Necesito una ocupación, tengo que hacer algo. ¿Y cuántas cosas no hay en la palabra del Señor que podemos hacer? Pero no, tú tienes que ocupar tiempo en muchísimas cosas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo dice que este viejo hombre está viciado conforme a los deseos que engañosos. Porque hay unos deseos engañosos en nosotros que son los que nos llevan a rebelarnos en contra de la ley de Dios y del Espíritu que está en nosotros. Por eso dice conforme a los deseos engañosos. Pero Pablo también dice, pero aunque ustedes tengan esta ley del pecado que fue viciada en vosotros, también tienen que renovarse. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo ¿qué? Hombre. ¿Cómo nos vestimos del nuevo hombre? A través de la palabra. Ya Dios nos dio un corazón nuevo. Dios nos dio un espíritu nuevo. Pero nosotros tenemos que vestirnos con esa vestidura que el Señor nos ha concedido. Si dejamos que el alma nos doblegue, no vamos a tomar en cuenta la paternidad del Señor. Ni le vamos a ser fiel a Él. Tú tienes que entender que hay un hombre nuevo en ti que te ha sido entregado por el Señor. Dice, y vestido del nuevo ¿qué? Hombre. Creado según Dios, ¿en qué? En la justicia y santidad de la verdad. La justicia de Cristo, la santidad que tú tienes que mostrar. Y vivir una vida en verdad viene por medio de Él. Tú tienes que darle valor a esa justicia. A veces uno predica estas cosas y no sabe si la estamos entendiendo. En 2 Corintios capítulo 10, verso 3. El apóstol Pablo también hace otro anunciado. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque andamos en este cuerpo, aunque hay una ley que se revela contra la ley de nuestro espíritu, que nos lleva cautivo a hacer las cosas que no queremos hacer. Pablo dice en Romanos 8, pero gracias le doy a Jesucristo, aleluya, que puso en mí un cántico nuevo, que puso su espíritu, que me redimió de la ley del pecado y de la muerte por medio de la ley de vida en Cristo Jesús. Porque nosotros no andamos conforme ¿qué? A la carne. Aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Porque nuestras almas no son ¿qué? Carnales, sino que espirituales, para la destrucción de fortaleza. Una fortaleza es una realidad engañosa. Es algo que viene a ti. Es algo que tú lo tienes, que se te hace difícil derribarlo. Una fortaleza es algo que tiene murallas altas y que tú te crees impenetrable. Pero sí tú puedes hacerlo con la palabra del Espíritu de Dios. Tú puedes vencer la fortaleza. Aquello que se levanta contra ti, tú lo tienes que derribar. Todo argumento, todo lo que el diablo te quiera poner en tu vida, tú tienes que decir, como dice la palabra, ya Cristo llevó todas mis enfermedades, todas mis dolencias. Dios me dice que yo estoy bendecido con todas bendiciones espirituales en los lugares altos. Tú tienes que confesar con tu boca y decirle al diablo que ya tú has sido bendecida y bendecido por parte de Dios. Y tienes que derribar ese argumento que el diablo ha puesto en tu mente
y en tu alma diciéndote que tú no vas a poder, que tú no lo vas a lograr, que esto no es para ti, que te va a quedar todo el tiempo ahí, que tú no vas a salir hacia adelante, que tú no puedes. ¿Cuántos argumentos el diablo va a poner en tu mente y en tu corazón para derribarte, para hacerte irte de la iglesia, diciendo que tú no eres nada, que no sirve para nada? Pero entonces tú tienes que derribar esos argumentos y toda altivez, todo sentimiento de superioridad que se quiera levantar contra lo que Dios ha dicho en su palabra acerca de ti. Porque el Señor dice que sus pensamientos son ¿qué? Para bien y no para mal, para darte el bien que Él quiere, el bien deseado. Todo lo que Dios dice ahí es para ti. Habían algunas fortalezas en los tiempos de David que eran difíciles de penetrar. Y estas fortalezas estaban ahí, pero David las conquistó. Este mismo hombre que se arrepintió y que reconoció su pecado y que no se quedó en el cielo profundo, sino que le dijo al Señor: examíname, conoce mis pensamientos, ve en mí si hay palabras de mentira, si ando en camino de pecadores. Oye, examíname, límpiame, purifícame. Él no se quedó sumergido en el cielo profundo ni en el lodazal. Él salió de ahí. Tú no tienes que quedarte ahí. No tenemos que quedarnos ahí. Tú no tienes que quedarte viviendo la vida que tú vives. No, hay algo más para ti. Hay cosas mayores. Hay mejores promesas de Dios para tu vida. Entonces tienes que derribar todo argumento. Tienes que derribar toda muralla. Todo castillo, toda fortaleza, tiene que derribarla con la palabra, creyendo por la fe. Porque es la fe la que te da la fuerza para creer en lo que Dios ha dicho. Jehú era una ciudad impenetrable, hoy se llama Jerusalén. Y David conquistó esta ciudad metiéndose por una cueva por donde salía un chorro de agua. Y David conquistó esta ciudad. Muchas veces tú al diablo lo destruyes con cualquier pendejadita. Tú ves la fortaleza así, tú ves la muralla altísima y ese argumento se posa sobre tu mente y te dice: tú no vas a poder, esto es más fuerte que tú. Pero el Señor dice: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán a los enfermos, en mi nombre si comieren cosas mortíferas no le hará daño. En mi nombre vencerán. Porque más grande es el que está en ti que el que está en el mundo. Tú naciste para vivir conforme a la voluntad de Dios. Tú fuiste creado para predicar a las naciones. En ti está el Espíritu de Dios. Las aguas se detuvieron. El sol se paró. La luna se detuvo. Y las tinieblas fueron disipadas el día que el Señor te llamó. Aleluya. Entonces tu persona es valiosa para Dios. Por eso la ciudad de Troya, una ciudad impenetrable, fue tomada con una simple maniobra de los griegos. Se metieron en un caballo que habían abandonado. De esos monumentos que ellos hacían para adorar a sus dioses. Como dijo Pablo en el Areópago. Así con una estrategia, con una simple palabra. Tú disipas los argumentos, las montañas, los castillos, las murallas, todo lo que el diablo pone en tu mente, tú lo derribas con una sola palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. En 1 Corintios 6:12 el apóstol Pablo también dice: todas las cosas me son que lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna.
Todas las cosas me son permitidas. Pero no te conviene. Ni lo debe hacer. Porque eres ungido de Dios. No puedes caminar con el mundo. Tú eres diferente. En ti habita la plenitud del Hijo de Dios. Por eso Pablo dijo, sí, yo puedo hacer. Yo puedo comer mucho si me da la gana. Yo puedo beber mucho si me da la gana. Yo puedo ir todas las veces que quiera al cine si me da la gana. Me puedo ir todas las veces que quiera para la playa si me da la gana. Pero no todo me conviene. No todo aunque me sea permitido, no todo lo debo hacer. Entonces no te dejes dominar. No te dejes derribar. 1 Corintios 6:15 dice que somos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo habita en nosotros. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Si te uniste a Cristo, eres un espíritu con el Señor. Ya tú no puedes caminar como caminabas antes. Ya tú debes tratar de imitar al Señor, como dijo Pablo. Sé pues imitadores de mí como yo de Cristo. Porque nosotros somos templos ¿de qué? Del Espíritu Santo de Dios. 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fuiste comprado a precio de sangre. Tú tienes que darle gloria a Dios con tu vida. Porque su sangre fue derramada por ti. Y tu cuerpo es de Él. Por eso Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Aleluya. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré de llevar de ninguna de esas cosas que no son conformes al Espíritu. Aleluya. Hay muchas cosas que el diablo te presenta y te dice que tú las puedes hacer, pero tú tienes que pensar en quién tú eres a la hora de caminar, a la hora de actuar en el mundo, lejos de la iglesia y de los pastores. Tú tienes que entender que tu relación no es con nadie aquí, con el Señor. Y que tú eres templo del Espíritu Santo de Dios. Y que tus miembros son miembros del cuerpo de Cristo. Que no soy vuestro, ya Él te compró, tú no te perteneces. Entonces no puedes vivir para ti. Tú eres un esclavo de Cristo. Significa siervo. Tú no te debes a ti, entonces tienes que andar como el Señor quiere. Tú no puedes hacer las cosas que tú hacías antes. Tú tienes que renovar tu mente y pelear contra esos argumentos que vienen a tu mente y esa fortaleza y esos castillos que quieren derribarte. Para que pueda estar en pie delante del Señor. En el Salmo 40 el salmista alaba a Dios por la liberación, porque él obtuvo su liberación. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, dice el salmista, y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Si tú clamas, Él te va a sacar. Porque Él te ama. Tú eres la niña de sus ojos. Él te redimió. Él pagó un precio caro por ti. Él tuvo que morir y ser maltratado, crucificado, todo escupido, vituperado por ti. Entonces tú eres importante para el Señor. Tienes que valorar la paternidad de tu Padre. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, que significa algo resbaladizo. Ya no resbales más. Sal de ahí, que Dios quiere ponerte sobre la peña. Puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos. Y recuerda a Filipenses 1:6, termino con esto. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Él te va a perfeccionar. Pero tienes que estar ahí clamando. Tienes que reconocer que eres templo del Espíritu Santo. Que la vida pasada
Aunque el viejo hombre está viciado en ti conforme a los deseos engañosos, no militamos según la carne, sino conforme al Espíritu, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. Pero tienes que reconocer que eres un hombre espiritual. Que aunque haya una naturaleza caída, tú no puedes militar conforme a esa naturaleza, sino renovar tu mente y presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Todos los días. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.